¿Qué tal? Muy buenos días. Me da gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a tener un panel bastante interesante. Tenemos tres perfiles que se complementan muy bien. Tenemos un enfoque legal, tenemos un enfoque regulatorio y un enfoque tecnológico. El día de hoy vamos a estar hablando de expedientes digitales en este panel. Le agradezco a la Asociación InsurTech por la invitación y por crear estos espacios de colaboración y de diálogo. Voy a presentar a los panelistas. Tenemos primero a Tania Rojo. Tania ha sido parte de la asociación de manera activa durante ya varios años. Ahorita funge como consejera aseguradora de la Asociación InsurTech 2024-2026 y tiene un puesto legal como director en Zurich Santander Seguros México. Un poco su membranza es abogada con más de 20 años de experiencia en el sector financiero mexicana. Es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde estudió la licenciatura en Derecho y la especialidad en Derecho Financiero. Se ha desempeñado como subdirector jurídico y subdirector de riesgos operativos, control interno y continuidad de negocios en AXA México, así como director jurídico de Bupa México y de S&P Global Ratings para México, Panamá y Colombia. Comenzó a incursionar en el mundo InsurTech y de tecnología aplicada en los seguros como Senior Legal Counsel en Azurion, líder mundial de diseño y administración de seguros y servicios de garantía extendida para celulares y dispositivos IoT. Posteriormente, colaborando como Head of Legal de Super MX, InsurTech mexicana, que implementó por primera vez la intermediación 100% online de seguros de vida en un mercado abierto, y la República Mexicana. Actualmente se desempeña como responsable del área legal de Zurich Santander Seguros México y es consejera del comité directivo de la Asociación InsurTech México. Bienvenida, Tania. Gracias, Diego. Tenemos a la licenciada Elise Rejón Villarreal, directora general de Evaluación, Supervisión y Protección Financiera de Conducef. Es abogada con mención honorífica por la UNAM, especialista en Derecho Financiero Internacional y Seguridad Bancaria. Cuenta con más de 28 años de experiencia en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Conducef, donde ha liderado el desarrollo de normativas, procesos de atención y herramientas digitales para la protección financiera de los usuarios. Además de ser catedrática y conferencista en temas financieros y aseguradores, ha asesorado a organismos internacionales en protección de usuarios, incluyendo superintendencias de bancos y seguros en Nicaragua, Perú, Costa Rica, Honduras, Salvador, Panamá, Egipto, entre otros. También impulsó la creación de los módulos de atención al exterior de Conducef en consulados de México, en Estados Unidos, Canadá y Europa, facilitando el acceso a servicios financieros para connacionales en el extranjero. Bienvenida, licenciada. Y por último, tenemos a la ingeniera Susana Ruiz Mata. Ella es fundadora de ICT Technologies. Es ingeniera en telemática por el IPN, con maestría en la Australian National University, especialista en BPMN, DMN e Information Governance. Fundó ICT Technologies hace 13 años para potenciar el sector asegurador y financiero a través de la optimización y simplificación digital. Cuenta con certificaciones del MIT y Florida Global University sobre transformación digital, métodos ágiles e innovación. Con este conocimiento ha colaborado con entes regulatorios como Conducef y la Superintendencia de Guatemala, así como instituciones financieras como Banesco y aseguradoras como AXA, ayudándolas a automatizar su operación, mejorar la satisfacción de sus usuarios y clientes y garantizar el cumplimiento normativo. Bienvenida, ingeniero. Y bueno, como pueden ver, tenemos tres perfiles muy interesantes. Este panel, la idea es que sea dinámico. Preparé primero unas preguntas para que todos podamos estar en contexto. Tenemos una audiencia muy variada. Eh, Unas preguntas de diálogo y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para la gente que nos acompaña. Trataremos de hacerlo lo más dinámico. Hay un par de videos y presentaciones con las que nos vamos a apoyar en la sesión. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Tengo una primera pregunta. Esta la tengo dirigida para ti, Tania. La idea es que ahorita me puedan complementar los demás. Pero si nos pudieras apoyar en qué son y cómo, qué rol tienen los expedientes digitales en nuestro sector. Muchas gracias, Diego. Pues bueno, creo que antes de contestar exactamente qué son los expedientes digitales, me gustaría nada más hablar un poquito desde la perspectiva regulatoria a las aseguradoras en particular, cómo está compuesto su entorno regulatorio. Y pues antes que nada, a mí me gustaría citar en particular dos artículos que están en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. El primero es el artículo 214,
que es el que permite a las aseguradoras ya pactar a través de medios electrónicos. Entonces, ya la ley desde que se publica en el año 2003 y que entra en vigor en el año 2015, ya está cumpliendo sus 10 años, ya estaba previendo justamente esta transformación hacia lo digital. Situación que vino la pandemia a agilizarlo, porque como que estaban todas como un poco dudoso de cómo se tendría que hacer, pero pues bueno, finalmente se aceleró, pero tenemos ahí el sustento. Y también lo tenemos en el artículo 389 de esta misma ley de instituciones de seguros y fianzas, donde dentro de lo que ya es la operación, ya no el pactar operaciones con el público en general, sino hacia su operación, también la misma comisión eh, establece la base para operar a través de medios electrónicos y complementándolo obviamente a través de su regulación secundaria, que es la circular única. Entonces, pues vemos que la mesa está puesta para migrar a lo que es un expediente electrónico, que básicamente yo te lo pondría muy sencillo, como es aquel documento o archivo digital que nace digital, vive digital y se quedará digital, que contiene prácticamente la evidencia de la operación y la transaccionalidad, y que debe de cumplir con 3 requisitos, creo que básicos, y aquí voy a citar al Código de Comercio, que es una ley federal y que nos va a dar también el contexto de lo que son los documentos digitales, su conservación, la firma electrónica, y los elementos que tenemos que seguir cualquier comerciante. Recordemos que la actividad aseguradora es una actividad de comercio definida en el Código de Comercio. Entonces, bajo este principio, a mí me gustaría citar 3 elementos bien importantes que debe de contener un expediente electrónico, como esta prueba de una transacción, de una operación, en este caso en el sector asegurador vamos a encontrar diferentes ejemplos con el público hacia adentro en tus operaciones, ya lo tenemos en materia fiscal, pero en el caso muy particular y citando al Código de Comercio, creo que ante todo está la confidencialidad de la información que está ahí contenida, el asegurar su conservación, y ahí es donde intervienen también los entes que emiten las constancias de conservación conforme a la NOM 151, y creo que algo también súper importante, considerando lo que establece nuestra ley del contrato del seguro, que también es una ley de 1935, un poquito vieja, pero bueno, vamos a tratar de encontrar el espíritu, en este caso, la manifestación de la voluntad. Entonces, tenemos que tener una adecuada conservación, vigilar la confidencialidad de la información que está ahí adentro, pero también lograr esta identificación o autenticación con quien estamos pactando, ¿no? Y migrar del papel a un medio digital, a documentos que no es que los hice en papel y luego los puse en un escáner y los convertí en digitales, sino que nacen digitales, viven digitales y los vamos a conservar digitales, y bajo ese entendimiento vamos a operar y hacer muchísimas cosas. Entonces, bueno, con esto quisiera yo comenzar esta conversación. Muchas gracias, Tania. No sé si quisieran complementar, licenciada Rejón. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un gran placer estar el día de hoy con ustedes. Y sí, efectivamente, siguiendo un poquito en lo que comentaba Tania, está ya la regulación para que las aseguradoras tengan obviamente sus expedientes digitales, de tal manera que puedan ofrecer un mejor servicio a sus clientes, ¿no? Ya desde la postura de la autoridad, pues obviamente estamos ciertos que es algo necesario y que hoy en día le va a permitir al sector asegurador avanzar tanto en la colocación de sus productos como tener los expedientes perfectamente bien armados para sus clientes, de tal manera que les permita inclusive ofrecerle un mejor servicio y mejores productos, ¿no? Como ustedes bien saben, Conducef es un organismo que se dedica a la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, y una de nuestras funciones principales es la atención de las quejas y reclamaciones de los usuarios que utilizan los productos y servicios de las compañías aseguradoras, ¿no? Obviamente tenemos otros sectores que también atendemos, son en total 25 sectores sobre los que tenemos competencia, pero abocándome en lo que es el sector seguros, pues el diario recibimos quejas por parte de los asegurados
y creo que un tema muy importante que estamos viendo hoy en día es la falta de documentación adecuada desde el inicio, desde la contratación del producto con el usuario hasta todo ya el tema de su siniestro, ¿no? Entonces, el tener un expediente digitalizado y que las compañías aseguradoras utilicen la tecnología para el efecto de tener perfectamente bien documentado desde el inicio de la contratación y luego durante la vida del mismo, creo que va a permitir la disminución inclusive de quejas ante este organismo porque le va a quedar muy claro al cliente qué producto está contratando, bajo qué condiciones y tener sobre todo a la mano también el asegurado, porque es una de las principales quejas que tenemos, que no cuenta con las condiciones generales del producto contratado, ¿no? Muchas veces inclusive solamente tienen la pura carátula de la póliza, más no así las condiciones generales, que es importantísimo que el asegurado las tenga, pues para el efecto de saber en qué se está obligando, ¿no? Perfecto, licenciada. Y bajo este mismo contexto, dándole continuidad a la misma pregunta, ¿cuál es el estatus en México? ¿En dónde estamos parados en cuanto a la adopción de expedientes digitales? Pensando en industria de seguros, licenciada Rejón, ¿cómo considera que estamos en estatus en México? Estamos empezando, como señala Tania, aunque ya está la regulación de un poquito tiempo atrás. Sin Ujú. embargo, las aseguradoras están trabajando en ello. Cada vez más, cuando un usuario nos presenta una queja, las aseguradoras nos exhiben el expediente electrónico. Sin embargo, todavía no permea en todas las compañías aseguradoras, ¿no? Entonces es algo que tenemos que trabajar de manera coordinada. Obviamente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la autoridad que supervisa y vigila a manera de prudencial a las compañías de seguros, obviamente el sector asegurador, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Conducef. Todo esto, pues, en beneficio del público usuario, ¿no? El que una compañía aseguradora en este caso tenga perfectamente bien integrado el expediente digital de inicio de sus asegurados, creo que va a ser un gran avance para poder dar un mejor servicio. Y obviamente también internamente esto que va a implicar que las aseguradoras cuiden la protección de datos personales, que eso es algo importantísimo. Dos, el tema también de fraudes, de posibles fraudes, ¿no? Entonces eso va a también permitir tener un control inclusive en un intercambio de información entre las compañías aseguradoras. ¿Para qué? Para que el seguro siga siendo un contrato de buena fe en donde el asegurado declare lo que está queriendo asegurar, ¿no? Desde una cuestión física hasta su propia vida, ¿no? Y que la declare como debe de ser para que la compañía aseguradora mida el riesgo y con ello obviamente sepa qué producto y servicio ofrecerle, ¿no? Entonces creo que esto todavía estamos trabajando en ello. Hay algunas compañías que están ya muy avanzadas, pero hay otras que todavía están en ese proceso, ¿no? Y entonces hay que trabajarlo de manera conjunta. Perfecto, muchas gracias. Y Susana Ruiz, no sé si nos puedas, desde tu óptica como empresa de consultoría en tecnología y distribución de tecnología, ¿cómo piensas que es el estatus en México en cuanto a la adopción de los expedientes digitales? Déjame, te abro el micrófono. Sí. Bueno, en realidad, desafortunadamente el uso de la tecnología en México no es tan avanzada como quisiéramos, no en todos los rubros, sino en todos los tipos de empresa. En el rubro de aseguradoras, digamos que el uso de tecnologías de punta se ha quedado un poco relegado. Sin embargo, y sí me gustaría recalcar como esta frase, la incorporación de tecnologías en seguros y puntualmente la digitalización del expediente del asegurado no debería de ser opcional. Debería de ser el paso obligado para mantenerse competitivo. Entonces, tomando esto en cuenta y tomando en cuenta la realidad del país, necesitamos
ver por qué queremos hacer esta optimización, por qué queremos incorporar el expediente del asegurado. Y bueno, básicamente entender cuáles son los rubros y beneficios que esto nos va a brindar, ¿no? Por ejemplo, el expediente del asegurado nos va a permitir optimizar procesos, nos va a permitir cumplir regulaciones, nos va a permitir mitigar riesgos, pero sobre todo nos va a permitir mejorar la experiencia del cliente. A lo largo de los años, lo que hemos notado en muchísimas ocasiones es que la tecnología se ha usado únicamente para hacer el cumplimiento de las regulaciones y normativas, que por supuesto son súper importantes porque eso es lo que, si no se cumple, nos lleva a sanciones o consecuencias peores. Pero hoy en día no solamente necesitamos poner eso en el centro, necesitamos también poner al cliente, al asegurado en el centro. Al hacer este cambio de visión y no solamente poner las normativas al centro, sino también al cliente, lo que nos va a permitir, con el uso correcto de la tecnología precisamente, es permitirles tener una experiencia mucho más em, eh, buena, Robusta, buena. sí, correcta, buena, ideal, cuando tienen esas interacciones, esas transacciones con las aseguradoras. Y no solamente desde el onboarding, sino tenemos que contemplar todo el ciclo de vida del asegurado, desde el onboarding hasta la baja, pasando por todas esas transacciones, incluyendo los siniestros, que por supuesto son los momentos más críticos en donde ellos se acercan con nosotros, pero todas esas pequeñas transacciones, desde la actualización del contrato, la actualización de una política, la actualización de la póliza, el generar una factura, por supuesto, los siniestros, todas esas interacciones van dejando un rastro en ese expediente y todas ellas son necesarias irlas juntando para tener un expediente completo que después, por supuesto, nos permita tener todo frente a las normativas y las regulaciones que norman a las aseguradoras, pero también para poderle responder al asegurado en su momento ideal, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología permite que el expediente digital evolucione no solo de ser un archivo en línea, sino una plataforma inteligente que optimiza la operación y la toma de decisiones. El expediente digital es la solución para centralizar y estructurar todos esos datos, permitiendo una gestión más ágil y segura. Y, por supuesto, hoy en día, hablando de tecnologías avanzadas, de inteligencia artificial, tener el expediente de una forma correcta, estructurada, lo que nos va a permitir es explotarla con la inteligencia artificial. Pero si quieres, de eso platicamos más adelante. No, y bajo este mismo contexto, y también la idea es que sea desde un enfoque muy general, a 10,000 pies, ¿cuál es la ruta que debe seguir una organización para implementar o adoptar tecnología o un modelo tecnológico de expedientes digitales? Claro, mira, en este sentido, nosotros tenemos que ver exactamente en dónde está parada esa aseguradora, ¿no? Hay 5 fases de digitalización. Está desde la física, la híbrida, la digital, la automatizada y la inteligente. Cada una de ellas tiene sus propias características. Partimos desde el inicio, donde todo está en papel y todas las interacciones son presenciales con los asegurados, a ya tener algunos medios electrónicos como correo electrónico, que no es el ideal, pero realmente es el más usado, hasta ya tener plataformas. ¿Cómo? Celulares, ¿no? Celulares, Ahora los exacto. celulares, sí. Exacto. Tener ya plataformas que me orquesten los procesos end-to-end y que me homologuen esos procesos y esas interacciones en cada momento y que me permita que las interacciones no solamente sean presenciales o por correo electrónico, sino a través de un medio homogéneo de comunicación digital, evitando, por supuesto, todas esas intervenciones presenciales, ¿no? La automatizada es en donde ya hablamos de cosas como que los robots empiecen ahora sí a tomar y a sustituir ciertas acciones humanas que son repetitivas, que no necesitan precisamente una inteligencia, que simplemente quitan muchísimo el tiempo, ¿no? Y finalmente está la parte ya de inteligente, en donde nosotros con todo el expediente, con toda esa información, con todo ese conocimiento que ya tenemos ahí guardado, podemos entrenar a un agente y ese agente nos puede contestar con
con preguntas en lenguaje natural, respuestas en lenguaje natural sobre los contextos que existen ahí. Por ejemplo, sería ahí, y así súper bueno que ustedes pudieran simplemente decirle, dime cuál es la cláusula que le aplicó a este cliente para este seguro, y que simplemente haciendo esa pregunta les pusiera todo el contexto, les pusiera la evidencia, les pusiera en dónde está. Obviamente eso nos salvaría muchísimo tiempo, pero para poder llegar ahí, no podemos saltar del físico al inteligente, ¿no? Tenemos que hacer todo ese viaje de manera ordenada, con un plan evolutivo de esto, para poder tener estos resultados. Si no lo hacemos de esa manera, va a pasar el fenómeno garbage in, garbage out. Y pues evidentemente no es lo que queremos, ¿no? Perfecto. Mira, y fíjate que está interesante. Luego pecamos quienes estamos como con la cachucha de empresa de tecnología o habilitadores, pues de ser muy simplistas. Entonces, esta pregunta para ti, Tania, porque tú funges como desde la óptica legal, pero también representas una organización que está en un proceso de Sí. transformación digital. ¿Cuáles son los retos que tú ves a superar Uy, para que esto sea una realidad? pues mira, creo que el primer reto, aunque usted no lo crea en un asegurador, es el apetito de riesgo. O sea, que el dar el paso, ¿no? El soltar el mundo que ya conocemos, el mundo del papel, el proceso tradicional, y además, considerando empresas, por ejemplo, en la que yo laboro, que está fundada desde 1941, pues imagínate tú el bagaje que hay detrás, ¿no? Mencionaba ahorita Susana, ¿no? Esta parte híbrida, ¿no? Tienes papel, quieres pasar a la tecnología, ¿cómo haces este merge? Además, pues vas a seguir teniendo los diferentes medios de contacto. Todavía tienes un contacto, podemos decir, presencial a través de agentes, a través de, en este caso, de sucursales bancarias, donde estás teniendo el contacto con el cliente y cómo das este salto al uso de tecnologías, y al mismo tiempo estás abriendo canales digitales, y cómo también concentras todo eso en un expediente único. Y creo que es parte de todos estos retos, ¿no? Cómo convives con diferentes medios, diferentes tecnologías para llegar al punto final. El otro gran reto es conservar esta confidencialidad. En algún momento platicábamos de que cuando tenemos los expedientes de papel, pues daba lo mismo de, ay, te doy el expediente, abre la gaveta y sácalo, y daba igual. Hoy no, hoy ya sabemos que lo que está dentro de esos documentos digitales hay que tener una extra seguridad, y eso pues conlleva también retos de almacenamiento, de ya riesgos de otro tipo como de ciberseguridad. Se vuelve un activo de la compañía el mantenerlo de forma adecuada. Y al final, yo comenzaba hablando del reto de un apetito de riesgo. ¿Y cuál es este riesgo también? El enfrentarte a lo desconocido. Estamos empezando a implementar ya ahora sí el expediente digital, y hablaba Elisa sobre la buena fe en el contrato de seguro. La buena fe es la base, es uno de los pocos contratos en la regulación, en el mundo legal, donde la buena fe de las partes es elemento de existencia. O sea, para que exista un contrato de seguro, nos tenemos que decir la verdad. Y me tienes que decir exactamente cómo estás para ver si tomo el riesgo. Si tú no me dices la verdad, está viciada esta relación, ¿no? Ya la confianza se rompió, y en ese sentido el seguro no debería de operar, porque no sería justo para toda la mutualidad que está soportando esta situación. Entonces, ¿cómo logramos que a través de un expediente digital sea prueba plena de justamente de esa buena fe al momento de contestar, al momento de contratar, y que este documento digital que las aseguradoras van a implementar tenga todo el valor probatorio, pueda ser presentado ante las autoridades, pueda ser presentado tanto administrativas como judiciales, que en un proceso de auditoría sea suficiente para aprobar una contratación, para un movimiento, el pago de un siniestro, hablando ya hasta incluso en temas fiscales. Y esta situación hoy tenemos un marco regulatorio, sí, pero que al final vamos a ir aprendiendo a hacer las cosas en el camino, y tenemos que tener ese apetito de hacerlo y no quedarnos de, bueno, como ese funcionó, el papel funciona y me quedo con el papel, y me es más fácil desahogar una prueba grafoscópica que armar todo el desahogo de una prueba ya tecnológica de conservación, de cuándo o sea, de quién lo firmó, quién, si lo entregué. Elisa, comentaste un tema
clave, la parte de la entrega de las condiciones generales, tenemos un gran reto, un gran compromiso con el cliente de que lo conozca. ¿En qué momento divorciamos la carátula de la póliza de las condiciones generales? Tenemos que volver a hacerlo uno mismo y encontrar esos medios que nos aseguren que sí llegue. Susana mencionaba el correo electrónico. Hoy, ¿cuántos tenemos nuestro correo lleno de 20,000 mensajes sin leer? Mi hija, que es una chica adolescente, me dice que le causa TOC ver mi teléfono y todos los correos que no he leído. Hoy ya vimos que estamos ya más acostumbrados al WhatsApp. ¿Cómo podemos? Ya el correo ahí está, pero ahora tenemos que ir a medios y no por el hecho de probar que lo entregué, sino que realmente el cliente reciba su información. Y hoy pues ya vemos que es más efectivo, ¿no? Entonces, yo desde la perspectiva como abogada de empresa de seguros y también, y que tengo la gran fortuna de poder también fungir como consejera en la asociación Insurtech y apoyar a las empresas que están desarrollando esta tecnología. Ese es mi mayor consejo. Enfóquense en asegurar operaciones confiables, seguras. Fíjense y enfóquense en temas de autenticación, de conservación, de facilidad y siempre hagan este ejercicio bulletproof a prueba de balas de que va a cumplir, porque vamos a ser los primeros en ir a probar esto frente a un juez, frente a una autoridad, frente a procesos de auditoría. Vamos a estar probando, sí. Hay cosas que todavía van a tenerse que ir a ajustar y por eso expertos como Susana nos van a ir acompañando a las empresas justamente en esta adaptación y pues con un diálogo con los reguladores. Yo hoy te puedo decir que a la fecha, las veces que yo me he acercado con la Comisión de Seguros y Fianzas a decirles, tengo este reto, han sido súper apoyadores, nos han orientado y para encontrar la forma. Obviamente es interés de todos la implementación de la tecnología, porque también nos va a ayudar a una mayor penetración del seguro. Entonces, yo creo que para mí, desde mi perspectiva como consejera de la asociación y como abogada, esos son los retos y oportunidades que veo. Muy bien, muchas gracias, Tania. Y bueno, no cabe duda que el que es abogado ve todo legal, o regulatorio. Y los que estamos como habilitadores, a lo mejor somos más orientados a lo que implica operativamente desplegar tecnología, financieramente. Yo en algunos momentos he platicado con algunos proyectos de que si bien la transformación digital no es tan doloroso como era en los 90 implementar SAP, definitivamente tiene un impacto en el día a día de la gente que está trabajando, ¿no? Hacer un proyecto de esta magnitud implica luego sacarlos de su día a día para ponerlos a hacer un proyecto de alto riesgo y de alta demanda, y sobre todo proyectos que no tienen una guía muy clara de cómo se deben hacer, ¿no? Se está inventando el hilo negro en cada organización en este momento, a diferencia de adoptar un framework o una metodología, un modelo tecnológico, pues prácticamente de cajita. Y en ese contexto, Susana, me gustaría si nos puedes, ya hablamos de legal y regulatorio, ahorita me voy a regresar con la licenciada de Rejón, pero desde los retos a nivel operativo y financiero, ¿tú qué has visto en el sector para que se adopten estos modelos? Bueno, como mencionaba, lo primero es vencer ese miedo a lo nuevo, ¿no? Ese creo que es el mayor problema de la industria. Y no nada más de esta, en general es el mismo miedo en todas las industrias, la verdad es que sí. Es el miedo a cambiar el status quo a otra forma de trabajar. Ese es el primer reto, ¿no? Desde el punto de vista financiero, este tipo de proyectos se pueden justificar de muchas maneras, ¿no? Eh, si uno pone en la balanza, por ejemplo, el número de sanciones a los que uno puede estar sometido versus el costo de un proyecto financiero, bueno, pues es 1000 veces más asequible un proyecto financiero, ¿no? Ese es en el caso de las sanciones. En otros sentidos, por ejemplo, este tipo de tecnología usualmente entra por procesos de onboarding. Las aseguradoras quieren ser mucho más ágiles en captar nuevos clientes, nuevas generaciones de clientes, y entonces empiezan por lo más básico, ¿no? Que es un proyecto de onboarding, y el proyecto de onboarding automáticamente justifica un proyecto de este estilo. Otro tema también es esa brecha generacional. Hoy ya vemos muchas generaciones con hábitos completamente distintos de consumo tecnológico también. Habrá personas que todavía valoren muchísimo el trato presencial. Habrá personas que valoren muchísimo una llamada de servicio
preguntándote un mes después de tu cirugía cómo te fue, y habrá personas tal vez como yo que no quieren que le marquen, ¿no? Que prefieren que le manden un WhatsApp o prefieren que no lo molesten, ¿no? O prefieren una aplicación. Entonces, ese es un reto tremendo que todas las empresas, las aseguradoras están presentando en este momento, cómo acercarse de manera correcta a cada generación, cómo estar atentos. A mí me pasó hace no mucho un caso donde me hacían una llamada de servicio, muy amables ellos, y yo les decía, ¿cómo hago para quitar esa llamada de servicio? Y el proceso para quitar la llamada de servicio tenía que mandar 20 correos y un escrito y firmado a mano. O sea, ese tipo de detalles son los que se tienen que considerar, porque conforme nos acerquemos más a la forma de consumo de nuestros clientes, estos proyectos precisamente van a hacer el retorno de inversión de forma automática, ¿no? Entonces lo vemos desde esos dos puntos: evitar sanciones, evitar una mala calificación, por ejemplo, en el buró de las entidades financieras o en la tabla de competencia entre los diferentes aseguradoras, y por el otro, la captación y la fidelización de los clientes actuales, ¿no? Eso también es bien importante. Es 3 veces más barato venderle un nuevo producto a un cliente existente, pero no le vas a poder vender un nuevo producto a un cliente existente si ese cliente no te es fiel, si le da exactamente lo mismo abrir la página A que la página B. Es precisamente toda esta atención e interacción la que va a hacer que se quede contigo, ¿no? Y compre más productos. Y en cuanto a retorno de inversión, en tu experiencia, ¿cómo pudiera ser imagínate un CFO dentro de una aseguradora? Le presentan la maravilla de plataforma y del modelo tecnológico, le dicen, pues, tienes que romper el cochinito. ¿Qué óptica le recomendarías tener en cuanto a tiempo y el ensamble de un caso de negocio de retorno? Sí, bueno, ahí se tienen que poner en conjunto muchas cosas, ¿no? Se tienen que poner 4 aspectos principalmente: la eficiencia operativa y la reducción de costos. La eficiencia operativa estadísticamente va a bajar 30% el costo de la operación con la incorporación correcta de tecnologías como esta, ¿no? El expediente digital del asegurado. Por el tema de la mitigación de riesgos, precisamente es mitigar el riesgo de poder ser sancionado por cualquiera de las entidades normativas, ¿no? Y tener un ranking bajo en las diferentes formas de evaluarse. El otro es la experiencia del asegurado y la fidelización, ¿no? Ahí se tienen que poner en cuenta no solamente captar más, sino conservar los existentes. Pero también cómo reducir los costos e incrementar la calidad de atención a lo largo de todo ese ciclo de vida de interacciones y transacciones con usuarios, ¿no? Con los usuarios finales. Y bueno, no podemos obviar también el hecho de que existen los distribuidores o brokers, y todos esos distribuidores o brokers en muchos sentidos son una fuerza laboral grande que interactúa con las aseguradoras, y que por supuesto ellos también tienen que estar contemplados en esta ecuación para que usen la tecnología de la forma correcta y proporcionen la información correcta a las aseguradoras y a los asegurados. Esa es también parte de la ecuación que se tiene que considerar. Pero en esta época de transformación digital es importante mencionar que ya no solamente los clientes o la normativa deben de estar al centro, sino también se tienen que considerar los otros factores, como los brokers, los empleados y los proveedores, para que todo ese engranaje realmente funcione de manera correcta. Entonces, Y básicamente dando continuidad, eso. porque esto que tocas es muy interesante. Pensando en un multirramo, y esta es para Tania, tú estás en una compañía, una en donde pues son hermanos de un banco, son un bracito de un banco, ¿no? Banco y fintech a mí me gusta mucho como ejemplo para futurear de cómo se puede ver aseguradoras e insurtech, ¿no? Si vemos qué pasó en los últimos años en los bancos, pues vimos una alta automatización. Prácticamente los bancos operan con 50% menos gente de hace 10 años ahorita,
Y fue muy drástico los cambios, ¿no? Un poquito retomando lo que comenta Susana, los procesos se reinventaron hacia poner al cliente al centro y romper con las herencias de los 90s y 2000s, de cada director pedía un sistema diferente, ¿no? Aquí todo se hace reingeniería inversa, pero pudiera ser un muy buen maestro lo que pasó en banca y fintech con seguros e insurtech. Y por otro lado, pues también ya está muy probado cómo fue el retorno de inversión en estos casos. Y no sé, Tania, cómo lo vean dentro de tu organización en este sentido, los proyectos de transformación digital. No, pues yo te puedo decir que es, si no es el proyecto, ¿no? Porque si bien los bancos y en general el sector bancario avanzó muy rápido, el sector asegurador fue mucho más cauteloso. Entonces, por más que uno va caminando juntos, la aseguradora sí se va quedando siendo cauto. Por eso te digo que las aseguradoras, a pesar de ser tomadoras de riesgo, cuando se trata de sus riesgos no es tan, este apetito no lo es tanto, ¿no? Y al ser una actividad regulada. Y tenemos ahí justo el reto, ¿no? ¿Cómo alcanzar a los bancos? Eh, eh, Ahora, también es importante, y esta era una conversación que teníamos hace poco con la Secretaria de Hacienda a propósito de los nuevos principios que se van a publicar para efectos de la penetración de los servicios financieros. En algún punto de la conversación les decía, el sector bancario, financiero, fintech se come de una manera y el sector seguros de otra. Entonces, mi principal levantada de mano en este foro fue, tratemos a los dos como son productos que se colocan de forma distinta, mientras que en el sector banco el cliente es el que busca el servicio, en el sector asegurador nosotros buscamos al cliente. Es diferente la forma en que interactuamos. Si tratamos de clonar lo que se hizo en banco y tratarlo de meter a los seguros, ¡ay! Va a entrar con calzador de zapato. Entonces, sí hay mi petición al subsecretario de Hacienda y a la mesa que estaba ahí de foro fue, por favor, trabajemos obviamente en el mismo objetivo, porque eso es lo que queremos, sí, mayor penetración, mayor entendimiento, que el tema financiero, los aspectos financieros permean a mucho más personas en la población en México, pero cada una tiene su receta de cocina y tratemos el sector asegurador en un lado y todo el sistema de pagos y la bancarización por separado. Entonces, es el proyecto, sí, hay grandes retos, como los que mencionaba, tal vez el mismo sector bancario ya le dio la vuelta a todos sus expedientes, fue un dinamismo. Aquí hablamos, nada más veamos una póliza de vida que puede tener se pudo haber suscrito hace 30 años y sigue vigente hoy, y ahí tengo que mantener el papel. Entonces, o cómo ese documento que hoy casi tengo en museo, ¿cómo lo transformo a digital? ¿No? Ya tenemos las bases, sí, pero no creas, todavía está ahí. Mejor lo dejo en papel hasta que se venza. Entonces, sí es hoy un gran, te podría decir que es el tema y es el reto que muchas aseguradoras seguramente tienen y pues en nuestro caso no es la excepción. Muchas gracias, Tania. Bueno, recordarle a la audiencia que vamos a estar respondiendo preguntas al final, para si quieren irlas mandando al chat. Eh, y bueno, tengo una pregunta para la licenciada Rejón. ¿Qué recomendaciones tienes para la audiencia en cuanto a adoptar estos modelos tecnológicos de expediente digital? Sí, sí, efectivamente, como comentaban Tania y Susana, creo que es muy importante que las aseguradoras vean el beneficio que va a traer el que tengan el expediente digital del cliente, ¿no? Solamente para dar unas cifras, en Conducef el año pasado recibimos 32,521 quejas del sector asegurador. En lo que va de enero a febrero traemos 5,628 quejas, y la mayoría de estas quejas van encaminadas a que el usuario se queja desde la contratación del producto en virtud de que no se les dijo bajo qué términos estaba contratada la póliza. Y posteriormente en el momento del siniestro, ¿no? Se quejan mucho de la mala atención recibida por la compañía de seguros ya cuando tienen el siniestro. Entonces, ¿qué nos va a permitir efectivamente, como señalaba Susana,
que desde la contratación del onboarding, saber exactamente cuáles son las necesidades del cliente. Porque, ¿qué es lo que sucede? O sea, generalmente el cliente lo hace a través de un agente de seguros, de un broker o ahora a través de bancaseguros, en donde un ejecutivo de un banco que sabe más de una cuenta de depósito que de un seguro, es el que le está colocando el producto al cliente, ¿no? Y generalmente, pues el producto, tengo este seguro de auto, ¿no? O este seguro de vida. Y realmente no vamos más allá en cuanto a las necesidades que tiene ese cliente en particular. Si hacemos un expediente digital en donde la contratación sea con el uso de la tecnología, en donde conoce más a tu cliente y que sepas otras circunstancias de él, le puedes ofrecer un mejor producto acorde a sus necesidades. Eso por un lado. Por el otro, durante ya, en caso de que tenga un siniestro el asegurado, que éste pueda, en ese momento que tiene el siniestro, poder contactar a su compañía de seguros, fuese atendido en ese momento y que se le explique las circunstancias. Porque lo que yo comentaba al principio, una de las cosas que tienen que trabajar todas las compañías de seguros es en el tema de las condiciones generales. Una de las, en las disposiciones que tiene Conducef, se establece que tienen que entregar un folleto informativo al asegurado en donde explique las principales derechos y obligaciones del mismo. Casi ninguna aseguradora lo entrega y lo que decía Susana, están en incumplimiento, ¿no? Porque eso genera sanción cuando hacemos todo un proceso de supervisión. Pero ese folleto era precisamente para decirle al cliente, esto fue lo que tú contrataste, estas son lo que tienes que tener ojo en tus condiciones generales, para que precisamente sepa qué hacer en el caso de un siniestro. Entonces, esa parte, las aseguradoras, aunque sí lo tenemos físicamente subido en el registro de contrato de seguros, porque todas las compañías de seguros tienen la obligación de registrar su póliza, sus contratos, sus condiciones generales y este folleto informativo, en la práctica no se le está entregando al asegurado. Entonces, tú al tener el expediente digital del asegurado desde el principio, desde la contratación, le entregas ese folleto informativo por los medios digitales. Efectivamente, como bien señalaba Susana, las aseguradoras tienen que hacer un análisis del nicho de clientes que tiene. Tenemos aseguradoras que solamente su nicho está muy encaminado, por ejemplo, al adulto mayor. Entonces, ¿qué hacemos con el adulto mayor? ¿No? ¿Cómo le explicamos cuáles son sus condiciones generales? Y a lo mejor a él sí le gusta tener en físico su expediente. Pero tenemos hoy en día compañías aseguradoras que están colocando productos a jóvenes, que un joven que le digas que vea su correo electrónico para ver su póliza y sus condiciones generales, ni de chiste lo abre, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que ese joven que lo estamos introduciendo a la vida financiera tenga una buena experiencia desde la contratación hasta en el momento en que se hace tiene un siniestro, o bien lo que decía Susana, la renovación de su contrato? A mí me encantaría que por WhatsApp me manden un mensaje la aseguradora de, oye, ya el siguiente mes se vence tu contrato, ¿no? Para lo quieres renovar. Y que se puede utilizar muchísimo porque las aseguradoras tienen información a detalle que si la digitalizan pueden ofrecer mejores productos y servicios. Y viendo un poquito lo que decía Tania, efectivamente, no se trata de colocar productos por colocar, porque hay todo un tema y hay una política pública que en México efectivamente la penetración del seguro es muy baja. Pero ¿qué tipo cómo quiero penetrar a la población? Con seguros que a la mera hora el asegurado no va a poder saber qué fue lo que contrató, bajo qué términos lo contrató y qué hacer en el momento del siniestro y que la aseguradora le diga, oiga, lo siento, asegurado, que eso es lo que les duele a los usuarios cuando vienen con nosotros, ¿no? Que le digan, es que estaba en tus condiciones generales.
es que tu enfermedad era con tiempo de espera. Oye, pero eso a mí nunca me lo dijeron. Oh, pero está lo que decía Susana, en la cláusula 820 de las condiciones generales. Si tú le pones al asegurado en donde él pueda inclusive hasta buscar en qué cláusula de las condiciones generales, va a tener un mayor entendimiento del producto, y eso va a decir, a ver, estas enfermedades que tienen en un seguro de gastos médicos, tiempos de espera, las tengo en el radar y ya sé cuáles son. Entonces, si para que me paguen derivado de un problema gástrico son 2 años, ya tengo perfectamente señalado que son 2 años. Si me sucede en el año, al primer año de contratar la póliza, ya no le reclamo a la compañía de seguros, ¿no? Entonces, creo que esto traería un gran beneficio al sector, pero sobre todo lo que decíamos, poner al usuario en el centro. Creo que eso es lo más importante, porque hoy en día lo que va a distinguir a una empresa aseguradora de otro es el servicio que den. Los asegurados que vienen con nosotros, cuando la aseguradora no le responde, puede ser que en algunos casos efectivamente pues esté basado en las condiciones generales, pero otros casos son de un mal servicio. Ese asegurado ya lo perdieron. Ese asegurado no va a volver a contratar esa póliza. Y lo que va a hacer hoy la diferencia entre las compañías cuando todas ya estén trabajando con el uso de la tecnología, precisamente es el servicio. Y eso lo van a poder lograr empezando lo que decía Susana, de pasar de lo físico, ni lo que comentaba también Tania, a lo electrónico, y cómo vamos dando un mejor servicio, porque el asegurado en el momento en que tiene un siniestro, lo que quiere es una atención inmediata y correcta por parte de la compañía de seguros. La mayoría de los asegurados, estos 32,000 que vinieron el año pasado, nosotros decimos, ¿qué persona le gusta ir a una oficina de gobierno? ¿No? Vamos por necesidad, ¿no? Entonces, esos 32,000 asegurados que tuvimos el año pasado y estos 5,000 que tuvimos en enero y febrero, a lo mejor se hubieran evitado la mitad, estoy segura, si la aseguradora le hubiera dado un buen servicio al asegurado, porque muchas de ellas son de servicio. No es un tema de discusión de que si tenía una enfermedad preexistente o no, sino el taller ya se tardó. ¿Qué le cuesta a la compañía aseguradora que tener una comunicación y luego con el uso de la tecnología para estarle informando al asegurado de cómo va la compostura de su vehículo? En Conducef no tendríamos esas quejas, porque la queja mayoritaria que tenemos es en materia de auto y por es la reparación tardía del vehículo. Entonces, estas pequeñas cuestiones que a lo mejor no las vemos, nos hacen una gran diferencia. Entonces, creo que las compañías aseguradoras tienen que voltear a ver a que si logran poner al usuario en el centro de atención, al su cliente, y que de ahí partan para el uso de la tecnología para ofrecerle un mejor servicio, la aseguradora inclusive es una de las preguntas que nos hacen en Conducef, bueno, ¿y qué aseguradora nos recomiendas? ¿No? Obviamente, Conducef no puede recomendar aseguradoras. Lo que hacemos, lo que decía Susana, es decirle, consulta el buró de entidades financieras, consulta el revisa, compara y decide. Y ahí te vas a dar cuenta que aseguradoras, porque no necesariamente las más grandes tienen más quejas, eso no es así. Tenemos un índice de reclamación precisamente porque si tienes más volumen, obviamente es evidente que vas a tener más quejas. Pero, oh sorpresa, si se meten al buró de entidades financieras, las compañías más grandes tienen menos quejas por el índice de reclamación que tenemos, que lo hacemos con información de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y a lo mejor aseguradoras que uno creería pequeñas, que pueden tener un mejor control del expediente del cliente, son las que más quejas tenemos, ¿no? Entonces, creo que sí es un beneficio para todos y sobre todo para el asegurado en el caso del punto de vista de Conducef, que es lo que nos interesa. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, vamos a atender unas preguntas que nos ha pasado la audiencia.
La primera es, si pudiéramos compartir, para Tania, compartir el marco normativo y legal que sustenta la existencia de expedientes digitales. No sé si nos puedas dar una breve... Si quieren rápidamente, digo, obviamente hay todo un marco más Ujú. amplio, pero lo que citamos aquí básicamente es Código de Comercio y particular, o sea, el Código de Comercio, la sección de lo que es el comercio electrónico, porque como mencionábamos, pues la actividad aseguradora es un acto de comercio. Y en particular en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, citaba al inicio de nuestra plática el artículo 214, que está dentro de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y el artículo 389. Y ya si después en un rato de aburrimiento quieren consultar, bueno, a lo largo de la circular única, pero en particular lo que es el capítulo 4.10 y 4.11, pueden encontrar más información al respecto. Perfecto. Y no sé si aprovechando que estás por acá, ¿el expediente debe considerar verificación de identidad y otras validaciones? También para ti, Mira, Tania. justamente en esta 410 vas a encontrar lo que son los diferentes niveles de autenticación y que se tienen que tener según el tipo de transacción que vas a realizar y el tipo de producto. No es lo mismo contratar un seguro de auto que un seguro de vida. Entonces, habrá en algunos donde con que tú valides a nivel correo electrónico, teléfono es suficiente para transaccionar, porque lo que voy a proteger es un objeto, y otros donde sí es necesario tener un nivel de certeza de con quién estás transaccionando y esa información, y aquí viene el reto, quede dentro de este expediente digital. Esa prueba que hiciste de con quién estás transaccionando, sobre todo porque nuestra ley sobre el contrato de seguro, en los seguros de persona, te pide consentimientos expresos y te hace cuestionarios para sustentar la buena fe. Entonces, ahí sí ya van subiendo. Entonces, ahí tendríamos que ir al caso concreto, va subiendo dependiendo del producto y el tipo de operación que se va a llevar a cabo. Perfecto. Y bueno, tengo un par de preguntas que voy a fusionar para ti, Sí. Susana. Hemos hablado de adopción de compañías de seguros, pero si podemos mencionar qué rol entran los canales como brokers, agentes, y también en el mismo contexto es si estos modelos consideran la entrega de la documentación al asegurado. Sí, bueno, al centro tenemos el expediente del asegurado y luego existen muchos medios de comunicación. Para diferentes tipos de comunicación pueden haber modalidades, ¿no? Hay comunicación que no se necesita la garantía de que fue entregada, simplemente es informativa, pero hay información que sí se requiere la garantía de que fue entregada. Entonces, para los casos en que se necesita la garantía, la comunicación certificada es la respuesta correcta, ¿no? El cual permite hacer el envío de esta información a través de correo electrónico, teléfono u otros medios como WhatsApp y se valida que la información haya sido entregada de forma correcta y se tiene toda la trazabilidad, la cual esa trazabilidad puede ser utilizada pues, en una reclamación o juicio posteriormente, ¿no? Entonces, para las pólizas, para las condiciones, forzosamente se necesita utilizar esta comunicación certificada, ¿no? El resto de la comunicación, que es informativa y que puede ser simplemente un nivel de servicio, puede ir a través de los diferentes medios sin utilizar esa comunicación certificada. Claro está que también se pueden obtener la trazabilidad de esa comunicación, ya sea que se haya enviado por WhatsApp o por correo, ¿no? No hay ningún tema. Lo que mencionabas de los brokers y agentes, ellos también son otro medio de comunicación, ¿no? Entonces, se necesita tener la trazabilidad de que al broker o al agente le llegó la información correcta del asegurado particular y que él a su vez hizo esa comunicación, ¿no? Eso es bien importante porque si no, ahí ya se rompió. ¿Cómo sabemos que el broker sí le entregó esa información? Eso sí es sumamente importante. Y bueno, también existen otras modalidades donde las aseguradoras han hecho sus propias aplicaciones o tienen su propio medio de contacto de manera directa y el broker simplemente avala que ellos se entregaron, ¿no? O que ellos estuvieron de intermediarios, pero la comunicación fue directa entre la aseguradora y el asegurado. Solo para complementar el tema de la prueba de identidad, a todos estos expedientes también se les puede aunar la prueba de vida o la prueba de identidad precisamente, ¿no? En donde hay diferentes niveles de prueba de vida, como mencionaba Tania,
pero la tecnología nos permite unir los expedientes con esta prueba de vida. De hecho, la prueba de vida pasa a ser parte del Del expediente. expediente. Ujú. Muy bien. Y en el futuro va a ser muy, muy importante. Muy Sí, de hecho, sí. importante. Cerrando el panel, y antes de despedirnos, Susana, no sé si nos puedas compartir tus datos para toda la audiencia. Y también Sí. aprovechando que antes de ver si logramos colocar una última pregunta, es en referencia a lo que comentaba de la analogía de SAP, ¿cuánto tiempo toma implementar un proyecto de esta naturaleza en cuanto a tiempo, ¿no? Preguntan si un año, etcétera. Diseñar un expediente electrónico considerando toda su taxonomía, todas sus reglas de integración, es un proyecto relativamente corto. Tal vez dependiendo del número de productos que tenga la aseguradora, pero es aproximadamente 2, 3 meses poner todas las reglas en conjunto. De ahí, lo más retador es empezar a hacer las integraciones con el resto de los sistemas, ¿no? Afortunadamente en esta época tecnológica tenemos muchas formas de integrarnos con los otros sistemas, ya sea a través de interfaces o de robots. Entonces, poco a poco esas integraciones han sido más sencillas. Pero bueno, poner un expediente es aproximadamente un año, un poquito menos de un año. Y ahí se pueden ya incorporar precisamente las tecnologías de prueba de vida o de identidad y las comunicaciones certificadas de igual forma. Entonces, sí es un poquito más corto que un proyecto de SAP estándar, ¿no? Que va por ahí de 3 años. Este es más o menos un proyecto de un año. Y bueno, para aquellos que tengan interés precisamente en ahondar en este tema, como parte de nuestra participación en este panel, queremos poner a su disposición un diagnóstico en gestión de información y expediente del asegurado, en donde nosotros, bueno, les daremos un diagnóstico precisamente después de una plática. Y bueno, si tienen algún interés, ahí está el QR para que le saquen la foto. Y de todas formas vamos a mandar el link en el chat. Muchas gracias, Susana. Y agradeciendo a todos por su tiempo, nos despedimos. Muchísimas gracias, licenciada Rejón. Un gusto, Susana. Mario, muchas Tania, gracias. Igualmente. muchísimas gracias por tu participación activa siempre en la asociación. Que tengan muy buena tarde.